Son las 5, las 4 en Canarias. El Gobierno aprobará hoy el plan de contingencia energética. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Son las medidas que va a impulsar el Gobierno para cumplir con los objetivos europeos de reducción del consumo energético. Su paso por el Consejo de Ministros se ha tenido que retrasar en un par de ocasiones y será finalmente este martes cuando el Gobierno lo apruebe en la reunión de hoy. Es el primer paso, después habrá que enviarlo a Bruselas. Informa Shira Valdés. Tras retrasar su aprobación en 2 ocasiones, primero a la espera del Consejo Europeo de Energía y más tarde a la aprobación de los presupuestos generales, hoy sí, el Consejo de Ministros dará luz verde al plan de contingencia que después tendrá que remitir a Bruselas. Finalmente, España tendrá que reducir un 6,4% su consumo de gas, no un 7% como se había previsto inicialmente, y para ello esta norma recogerá, como ya lo hacía el plan de ahorro energético aprobado en agosto, medidas que impulsen la eficiencia energética, además de la sustitución de combustibles, preferentemente por energías renovables, y los mecanismos de solidaridad con terceros países que se pueden poner en marcha, entre otras medidas. Normas que serán de obligado cumplimiento en unos casos, recomendaciones en otros, pero que, según han señalado desde el Ministerio de Transición Ecológica en varias ocasiones, en ningún caso supondrán una imposición de reducción del consumo energético en los hogares españoles. Por lo demás, este lunes la guerra en Ucrania ha dado un vuelco importante, ha entrado en una nueva fase en la que Rusia, tras la explosión en el puente de Crimea, amenaza con más ataques y solo ayer acabó con la vida de 14 personas y cerca de un centenar de heridos. Anoche se celebró la primera sesión de la Asamblea de la ONU para discutir sobre los territorios anexionados y hoy, de manera telemática, se reúnen los líderes del G7 con Zelensky como invitado. Pedro Hernández, buenos días. Buenos días. El presidente ucraniano formará parte de la reunión virtual de los principales líderes mundiales en la que tratarán los últimos ataques de Rusia y en la que la primera ministra británica Liz Truss reclamará una reunión plena de los líderes de la OTAN en los próximos días, según ha anunciado. Mientras, en la Asamblea de la ONU, que se ha reunido en Nueva York para condenar la anexión rusa de los territorios ocupados, el embajador de Ucrania ha tildado a Rusia de Estado terrorista. Una asamblea que va a durar varios días y que mostrará el aislamiento internacional de Moscú. De hecho, ya se ha dado una buena muestra cuando hoy los Estados miembros tenían que votar si la votación sobre la resolución de los territorios anexionados sería pública o secreta, como quería Rusia, y ha ganado la primera opción por una aplastante mayoría de 141 votos frente a 5 en contra y 35 abstenciones. Y en la agenda cultural del día, a partir de este martes, estará en las librerías Todo va a mejorar, la novela póstuma de Almudena Grandes, lo último que dejó escrito, y que se trata de una obra coral, una distopía, que habla de cómo un partido de extrema derecha podría calar en la sociedad española. Laura Prieto, buenos días. Buenos días, Isabel. Es el último regalo que Almudena dejó a sus lectores. Esta novela que, a diferencia de lo que nos tenía acostumbrados, en vez de echar la vista atrás, también conviene, para imaginar el futuro, analizar el presente. Imaginar el futuro para entender los problemas. Nos advierte del peligro del auge de la ultraderecha, de la libertad malentendida, del descrédito del periodismo, la democracia o la justicia. Así describe la novela Luis García Montero, quien seguramente mejor la conoce porque en parte se ha encargado de escribir sus últimas páginas. Frente a ese todo va a mejorar de su título, está el personaje que tiene convicciones y que vive en la esperanza de responder a su propia Almudena dignidad. nos deja ese último mensaje de esperanza de que todo puede cambiar, pero con resistencia y lucha social. Es todo por el momento. Siguen en compañía de Si Amanece, nos vamos. La información vuelve en una hora y en Tiempo de Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y está siempre ampliada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.